os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes el Señor les dice, apartados de mí? Nunca os conocí. Oiga, hermano, entonces les decía, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eran aquellos que decían que eran cristianos, eran aquellos que tenían un ministerio, eran aquellos que se decían ser pastores, que estaban liderando alguna congregación, eran aquellos líderes que eran líderes de multitudes de personas, eran aquellos evangelistas que predicaban la palabra del Señor. Vaya conmigo al versículo 21 para que usted vea que los que al Señor le dicen que no los conoce eran cristianos, eran pastores, eran evangelistas, eran aquellos maestros, eran aquellos que le servían al Señor. Mateo capítulo 7 y versículo 21 en adelante, la Biblia nos habla claramente y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Oye? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Quiénes serán esa gente? En aquel día, en ese día que se aproxima, muchos evangelistas, muchos que andan predicando y que tienen tal vez de alguna manera algún ministerio que para la tierra son populares, para la gente ellos tienen fama que la tierra. Aquí se mueven por un lado, se mueven por el otro y son multitudes que los siguen, son multitudes que andan detrás de ellos. Se dicen ser apóstoles, se dicen ser profetas, dicen ellos que tienen el poder para sanar a la gente, tienen el poder para hacer milagros y prodigios, pero aquí en la tierra lo puede conocer la gente en la televisión, en noticias, lo pueden conocer los medios de comunicación, en la radio. Aquí lo pueden conocer en la tierra, pero allá en el cielo no los conocen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos eran hacedores de maldad. Tenían el evangelio como por mercadería. Vendían la palabra de Dios. Venden cada campaña o concierto que hacen. Le ponen una cuota para que la gente llegue a recibir la palabra. Entonces, de alguna manera, ellos están como comercializando el evangelio. Aquí en la tierra muchos conocemos a muchos de los que se dicen y se mueven y tienen fama aquí en la tierra, pero tienen fama, algunos los afaman, los aclaman porque son hombres de Dios, pero que sin embargo Dios no los conoce. ¿No ve que el Señor les dice que en aquel día Él nos advierte, nos dice: en aquel día vendrán muchos evangelistas, en aquel día vendrán pastores, en aquel día vendrán aquellos que son presidentes de alguna organización, vendrán gente que en la tierra fueron conocidos y en aquel día me dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice: ¿y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Cómo te llamas tú? Soy fulano de tal, evangelista internacional. Soy de la organización tal por cual, que estamos metidos en 70 países. Sí, pero yo no te conozco. ¿Quién es esa gente? Ahí en el infierno no hacen a excepción de personas. En el infierno no andan diciendo: como este rico, este va para otro lugar. No. En el infierno no hay categoría. Hay todo el que hace pecado, todo el que hace maldad, es para allá es que van. ¿Se da cuenta? Oiga, en aquel día llegarán los pastores y le dirán: Señor, Señor, pero si yo predicaba tu palabra y teníamos una organización grande y mucha gente vino a tu pie. Sí, pero yo no te conozco. Cuando el Señor dice que no lo conoce, es porque Él conoce las obras que ellos hacen, las obras malas que ellos hacen, porque están de alguna manera haciendo algo a ocultas.
está el pecado. ¿Y por qué le dice el Señor a esta gente que no lo conoce? ¿Será que ya se prendió la llama aquí o es aquí? Aleluya. Puede sentarse, hermano. Estaré predicando por el tema el infierno. No se asusten, hermano. Oiga, el infierno es real, aunque muchos dicen que no. Pero hablar del infierno a algunos les da miedo. Hablar del infierno, hermano, es hablar de tormento, es hablar de condena, es hablar de sufrimiento. Hablar del infierno no a cualquiera le gusta escuchar hablar del infierno. Muchos quieren oír de la gloria, del cielo, del paraíso. Pero también hay un infierno del cual hay que hablar también. Porque si está en la Biblia, hay que hablar. Gloria al nombre de Jesús. Oiga, la palabra infierno en la Biblia se encuentra, yo encontré infierno, lo que es infierno. Aparte está Hades, ¿verdad? Que también es infierno. Esa palabra habla acerca del infierno. Y esa palabra se encuentra 13 veces infierno en el Nuevo Testamento, o un aproximado. Amén. Porque algunos pues estudiosos creen que no hay infierno, o algunas religiones dicen que el infierno no existe y que el infierno está aquí en la tierra. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, encontramos que el infierno, el que más habló del infierno y nos enseñó, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue el que enseñó la doctrina del infierno, que hay un infierno para lo cual van aquellos que no quieren obedecer la palabra, aquellos que son rebeldes, aquellos que mienten, aquellos que roban, aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, que no quieren someterse a los mandamientos del Señor. Hay un infierno, claro que sí. El infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para los ángeles caídos, para Satanás y sus ángeles, dice la Biblia. Pero como la gente no quiere obedecer a Dios, pero como la gente no quiere someterse a la palabra de Dios, entonces están yendo por el mismo camino que el mismo diablo decidió ir. ¡Qué miedo, hermano! ¡Qué seriedad! ¡Gloria a Dios! Hermano, si usted no va para allá, ¿por qué está así serio? Gloria a Dios. Oiga, mire, lo que acabamos de leer, muchos creen que es una parábola. Pero la verdad, cuando el que habla aquí, mi Biblia tiene las letras rojas. Y cuando mi Biblia tiene las letras rojas, el que está hablando es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y él hace referencia, él empieza a contar acerca de este rico y este pobre Lázaro. El rico, él dice que se deleitaba en hacer muchos banquetes, andar de fiesta en fiesta. Y a él, pues, como era muy rico, y acuérdense que la riqueza lo que trae es poder. Mas sin embargo, era rico materialmente, pero era pobre espiritualmente, porque no tenía a Jesús, no conocía a Dios, no le servía a Dios. Entonces, cuando alguien no le sirve y no tiene a Dios de su lado, es un pobre miserable. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Y este hombre hacía también banquetes. Y también allí en el palacio, afuera del palacio, había un hombre pobre, lleno de llagas, enfermo, un moribundo, un limosnero, que él al salir siempre lo miraba, que estaba echado ahí acostado, mendigando comer algo porque no tenía cómo comer. Y él deseaba comer de aquellos grandes banquetes que él hacía, por lo menos las migajas. Y este rico no le importaba. Él era insensible al ser humano, insensible al ver a algunas personas que están necesitadas. Y tenía tanto dinero que lo que él estaba preocupado era en seguir
embargo, estaba descuidado de que él nunca pensaba que un día iba a morir. Como todos nosotros, un día vamos a morir. Hay dos caminos en esta tierra. Uno es hacia arriba y el otro es hacia abajo. Y todo el mundo sabe eso. Algunos lo ignoran y otros piensan que Dios no existe y que mucho menos existe el infierno. Y para eso vamos a ir buscando algunas citas de la Biblia para que usted vea si la Biblia nos habla acerca de un infierno. El infierno dice que es un lugar de tormento, un lugar donde van los pecadores, los impíos, aquellos que no obedecen la palabra, aquellos que violan la ley de Dios. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar de tormento donde hay llamas de fuego. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar, hermano, no muy agradable. Algunos dicen, si yo muero y voy al infierno, allá encontraré a mis amigos con los que he estado pasando buen tiempo aquí en la tierra. Allá encontraré aquellas amistades en las cuales nos divertíamos mucho. Quiero decirle, amado amigo y querido hermano, que allá en el infierno lo que hay es odio. Allá en el infierno lo que hay es sufrimiento. Allá en el infierno lo que hay, hermano, es desesperación, porque todo el mundo quiere salir de ese lugar de tormento. Y lo que más atormenta en el infierno es el recuerdo, en la conciencia de que un día alguien le habló del evangelio y no quisieron obedecerle. Alguien tocó a la puerta de su casa para decirle, Cristo le ama y Cristo le llama. Le presenta un plan de salvación, mas ellos, sin embargo, nunca quisieron. Algunos se portaron groseros con las personas que trataban de evangelizarlo, que trataban de hacerlo persuadir del mal camino en el cual llevaban. Lo más que van a atormentar a los que están en el infierno va a ser el recuerdo de que un día oyeron la palabra de Dios, pero la rechazaron. Bendito sea el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Marcos capítulo 44 y usted se dará cuenta de lo que hay en el infierno. Habla acerca de un gusano que no muere. Dice la Biblia, vamos a leer en el 43 para que vayamos viendo y pongamos atención a lo que la Biblia dice. Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Oiga, ¿a dónde va la gente después de que muere? Si la persona muere en pecado, es lamentable decirlo, pero la persona va a un lugar de condenación. Ahí lo que va a encontrar, dice la Biblia, llamas de fuego, donde el fuego nunca se apaga. O sea, sería un lugar oscuro, lleno de fuego, lleno de humo y de gusanos, donde todo el mundo ahí se odia. Ahí no hay aire acondicionado. Ahí no lo tienen un ratito en un lugar y después lo van a mandar a otra sala. No, ahí no hay lugar para entretenimiento. Ahí no hay lugar para poder descansar. Es un tormento eterno. Es una condenación eterna. Es un lugar donde nadie quisiera ir. Es un lugar donde los que están ahí quisieran salir. Pero la Biblia habla que mientras hay vida, hay esperanza sobre la tierra. Por eso es que el evangelio que hoy en día estamos predicándole a las personas es un plan de salvación para que escapen de las llamas del infierno, para que escapen de ese lugar de tormento, para que sepan que hay un Cristo vivo que murió en la cruz del Calvario, que puede darles vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oiga, ¿qué es lo que hay? Dice que el infierno, un gusano, aparte de llamas de fuego, aparte del tormento que va a haber ahí, dice que también hay
hay un gusano que estará metido en su cuerpo, comiéndose su cara, comiéndose su espalda. Un gusano que no muere, que no lo deja tranquilo. Dios mío, hermano. Aleluya. Vaya conmigo a Isaías 66, versículo 24. Y vamos a ver que lo que estamos hablando también lo habla el profeta Isaías. En capítulo 66 y versículo 24. Dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Oiga lo que está hablando a todos aquellos impíos, aquellos los pecadores, aquellos que no quieren dejar el pecado, aquellos que son homosexuales, aquellos que son lesbianas, aquellos que están en contra de la palabra de Dios. Dice que es un lugar donde van todos aquellos que hacen el pecado, que practican el pecado, aquellos que blasfeman contra la palabra de Dios, aquellos que no quieren saber nada de la palabra de Dios, aquellos que no quieren someterse a lo que Dios ha establecido sobre esta tierra. Hay un lugar de tormento, hay un lugar donde nadie puede escapar de ese lugar. Hay un lugar, por más que busquen cómo fugarse de ahí, dice que habrán demonios también atormentándole. Lo que más va a atormentarle, como le he dicho, es el recuerdo de aquel pensamiento, de aquellas imágenes estando agonizando en ese lugar. Recordarán que un día alguien les dijo: Cristo le ama. Aleluya. Y al verse en esa situación, muchos estarán gritando como lo pueden estar haciendo hoy en día los que ya están ahí, gritando: escapemos de aquí, oh Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar. Es lamentablemente decirle que todo aquel que llegue a ese lugar, nada ni nadie puede sacarlo de ese lugar, hermano. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 8. La Biblia dice: gloria al nombre de Jesús, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿A quiénes? A todos aquellos que no quisieron obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les espera, dice, llamas de fuego. ¿Quiénes? Aquellos que no obedecen el evangelio, que no conocieron a Dios, que no obedecen, que no quisieron someterse al evangelio, a la palabra del Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, 23. Mateo 7, 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes el Señor les dice: apartados de mí, nunca os conocí? Oiga, hermano, entonces les decía: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eran aquellos que decían que eran cristianos, eran aquellos que tenían un ministerio, eran aquellos que se decían ser pastores, que estaban liderando alguna congregación, eran aquellos líderes que eran líderes de multitudes de personas.
cristianos, eran pastores, eran evangelistas, eran aquellos maestros, eran aquellos que le servían al Señor. Mateo capítulo 7 y versículo 21 en adelante, la Biblia nos habla claramente y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Oye, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes eran esa gente? En aquel día, en ese día que se aproxima, muchos evangelistas, muchos que andan predicando y que tienen tal vez de alguna manera algún ministerio que para la tierra son populares, para la gente ellos tienen fama aquí en la tierra. Aquí se mueven por un lado, se mueven por el otro, y son multitudes que los siguen, son multitudes que andan detrás de ellos. Se dicen ser apóstoles, se dicen ser profetas, dicen ellos que tienen el poder para sanar a la gente, tienen el poder para hacer milagros y prodigios, pero aquí en la tierra lo puede conocer la gente en la televisión, en noticias, lo pueden conocer los medios de comunicación, en la radio. Aquí lo pueden conocer en la tierra, pero allá en el cielo no los conocen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos eran hacedores de maldad. Tenían el evangelio como por mercadería. Vendían la palabra de Dios. Venden cada campaña o concierto que hacen. Le ponen una cuota para que la gente llegue a recibir la palabra. Entonces, de alguna manera, ellos están como comercializando el evangelio. Aquí en la tierra muchos conocemos a muchos de los que se dicen que se mueven y tienen fama aquí en la tierra, pero tienen fama, algunos los afaman, los aclaman porque son hombres de Dios, pero sin embargo Dios no los conoce. ¿No ve que el Señor les dice que en aquel día Él nos advierte, nos dice: en aquel día vendrán muchos evangelistas, en aquel día vendrán pastores, en aquel día vendrán aquellos que son presidentes de alguna organización, vendrán gente que en la tierra fueron conocidos, y en aquel día me dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dice: ¿y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Cómo te llamas tú? Soy fulano de tal, evangelista internacional. Soy de la organización tal por cual, que estamos metidos en 70 países. Sí, pero yo no te conozco. ¿Quién es esa gente? Ahí en el infierno no hacen a excepción de personas. En el infierno no andan diciendo: como este es rico, este va para otro lugar. No. En el infierno no hay categoría. Hay todo el que hace pecado, todo el que hace maldad, es para allá es que van. ¿Se da cuenta? Oiga, en aquel día llegarán los pastores y le dirán: Señor, Señor, pero si yo predicaba tu palabra y teníamos una organización grande y mucha gente vino a tu pie. Sí, pero yo no te conozco. Cuando el Señor dice que no lo conoce, es porque Él conoce las obras que ellos hacen, las obras malas que ellos hacen, porque están de alguna manera haciendo algo a ocultas. Están en pecado. ¿Por qué le dice el Señor a esta gente: no lo conozco? ¿Será que ya se prendió la llama aquí o es el aquí? Aleluya. Aleluya. Yo siento fuego aquí, hermano. Pero fuego de Dios, no del infierno. Oiga, en aquel día dice que se mostrarán delante de Él y le dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre, cuando yo ponía la mano sobre uno, los demonios huían. Y le dirá el Señor: ¿y este quién es? ¿Quién se cree este? ¿No ve que la gente puede orar por alguien y se sana y ya se creen como que fueran los grandes del Señor del siglo XXI? Pero dice que en aquel día le dirán: Señor, Señor,
mira, yo hice tantos milagros en tu nombre. Yo me meneaba por aquí, me meneaba por allá. Sí, pero vayan a ver la mansión que tiene. Vayan a ver cuántas viejas tenía en cada país. Vayan a ver con cuántas mujeres estaba casado. ¡Aleluya! Vayan a ver con cuántas mujeres se metía ese sinvergüenza. Ahí se va a descubrir todo. Porque muchos pueden aparentar bonito. Muchos pueden aparentar tener un gran ministerio, que se mueven por aquí, se mueven por allá, y mucha multitud cegada, como becerros al matadero los llevan, y van ciegos detrás de ellos. Pero no saben más, sin embargo, que Dios los conoce, y que en aquel día no va a haber excusa de cómo librarse de lo que están haciendo hoy. ¡Aleluya! Porque esta gente dice que son cristianos. No ven que dicen que echaban fuera demonios. Dicen que hacían milagros. ¿Ven? Dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre y echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé que no los conozco. Por más historias que me digan, por más memoria que hagan de lo que están haciendo aquí en la tierra, yo no los conozco. Quiere decir que todo lo que ellos hacen es para ellos verse, es para adquirir fama. Todo lo que ellos usan la palabra, usan el mensaje, usan la Biblia, pero ellos quieren ser los famosos, los grandes, los que tienen el poder. Ellos son los que tienen la unción. Ellos son los que de alguna manera quieren llamar la atención de la gente para que ponerse título, para apodarse de algún nombre, para que la gente los siga. Pero Dios no los conoce. Yo los veo asustados. ¿Ustedes? ¿O tienen sueño? No. Gloria a Dios. Vale, mire, en Mateo capítulo 8 y versículo 23. Santo Dios, aleluya, que hay fuego en el altar. Bendito Dios. 8:23. Y entrando él en la barca, no es ese, hermano, no es ese. No es ese. Vaya conmigo a Mateo 5:29. 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vean que todo lo que estamos leyendo, la letra está en rojo. Es Jesús hablando del infierno. Nadie más habló como habló Jesús del infierno. Usted no oye al apóstol Pedro hablar del infierno como lo hace Jesús. Jesús trae una revelación y nos enseña a nosotros que el infierno es real. Hay un lugar de condenación eterna para el ser humano. Todo aquel que no se sujeta a la palabra, todo aquel que viola los 10 mandamientos, todo aquel que no quiere obedecer al Dios del cielo, lamentablemente hay un lugar a donde usted escoge ahí. Hay libre albedrío. Usted escoge. Dios no diseñó robots. Dios no diseñó un programa en la mente del ser humano para que estemos programados. A tal hora vamos a gritar gloria a Dios todo, a tal hora vamos a decir aleluya, a tal hora nos vamos a arrodillar. Eso es un programa, ya una programación. Pero Dios no diseñó un programa de esa manera. Nos dio un libre albedrío. Usted escoge si quiere adorarle, usted escoge si quiere servirle, usted escoge si quiere vivir para Él o vivir para el mundo. Pero hay una condenación. Pero
de cómo nosotros nos comportemos en esta tierra, daremos cuenta de todo. La Biblia dice que de todo daremos cuenta, sea bueno o sea malo, lo que hagamos en este cuerpo. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo menos hay uno que está activo. Por eso va a seguir predicando. Miren Mateo capítulo 10, versículo 28. 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se da cuenta que hay un infierno? Hay gente que no cree en un infierno. Es como los homosexuales, los ateos. Esa gente va en contra de la palabra, va en contra de Dios, diciendo que el infierno no existe y que ya estamos sufriendo en esta tierra. ¿Y a qué le llama sufrimiento? Estamos viviendo principios de dolores, sí. Pero eso no quiere decir que este es el infierno. El infierno no se compara con el sufrimiento que hay aquí en la tierra, en esta vida. El infierno es un lugar donde hay llamas de fuego, donde hay tormento, donde hay un gusano que se lo come. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros nos damos cuenta que dice la Escritura que temamos más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Que no temamos a la muerte, que si un día se nos presenta ya la hora de que iremos a partir de esta tierra, que con gozo y alegría cerremos nuestros ojos mientras le sirvamos al Dios del cielo. Ahora tenga miedo si se va a morir. Sí, si no tiene a Cristo en su corazón, ahí sí, su alma corre peligro. Su alma corre peligro porque nadie sabe el día y la hora en que la muerte se aproxima. Nadie sabe, ninguno de nosotros sabemos el día en que nos visitará la muerte. Pero de lo que sí estamos seguros, aquellos que le servimos al Cristo de la gloria, que el día que venga la muerte, nos vamos con el Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Bendito el Rey de la gloria, hermano. Amén. Miren Mateo capítulo 13, versículo 40. 13, 40, hermano. Hoy sí me puse a leer la Biblia. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quiénes echará ahí? A todos aquellos que sirven de tropiezo. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo dice la Biblia, hermano? Hay de aquel. Ah, oiga, ese hay, hermano, ese hay es bien fuerte. Ese hay es de dolor, de sufrimiento. Hay de aquel
daño a su hijo, hablando humanamente, hablando en la carne, alguien que le haga daño, que le golpee a su hijo, ¿cómo reacciona un papá? ¿Cómo reacciona una fiera, un león o un oso, que alguien quiera tocar su cachorro? ¿Cómo? Ay, hermano, así dice el Señor. ¡Ay de aquel que me toque a la hermana Susana! ¡Ay de aquel que me toque a ver! ¡Ay de aquel que se meta con el hermano Josué! ¡Ay de aquel que sea de tropiezo para el hermano Benjamín! ¡Ay de aquel que le esté invitando! ¿Sabe cómo pierde el tropiezo? Como que le diga, y yo soy cristiano. Ah, yo no voy. Mire, tómate una cerveza, hombre, no es pecado, vente. Vamos a la discoteca, no pasa nada. Santo, aleluya. Ese estás jalándolo para el mundo. ¡Ay de aquel! Dice. Y si se va para el mundo por culpa, dice, hermano, sería mejor, dice la Biblia, que se cuelgue una piedra de molino al cuello y se arroje a la mar. Mejor le fuera hecho allá a la profunda de la mar. Imagínense. ¿Por qué? Hermano, hay un fuego eterno. Amén. Muchos oímos, ¿verdad que muchos oímos que cuando alguien se muere, sea católico, sea una persona que no le servía al Señor, sea cualquier, hasta de los artistas, usted ve que alguien se muere, que descanse en paz, que Dios lo tenga en su santo reino. ¿Usted no ve eso? Y tal vez, ¿y cómo murió? Todo drogado, murió todo borracho. Yo lamento decirle, pero él no está en la santa gloria, él no está en el paraíso, él está ardiendo en las llamas del infierno, porque murió borracho, murió en pecado, no se arrepintió, llevó una vida de pecado. ¿Cómo puede estar? Que descanse en paz, que Dios lo reciba, dice, en sus brazos. ¿Cuál Dios? El Dios de este siglo, tal vez. El Dios de la D chiquita. Santo mi Dios. El enemigo. ¿Por qué? Porque una persona, ¿qué dice la Biblia? Romanos, que la paga del pecado es muerte. Entonces, si alguien muere en pecado, va a una condenación eterna. ¿Sí o no? Amén. Yo lo veo asustado, no. ¡Aleluya! ¿Para dónde van ustedes? Si ustedes van para el cielo, hermano. Aleluya. Tal vez los que están ahí en la cámara, tal vez van para otro lado, pero con esta palabra se endereza. Aleluya. Estamos guiándole por el buen camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. O sea que el que no tiene a Jesús está muerto en vida y está perdido en otro camino. Amén. Si yo soy el camino, dijo Jesús, los que no tienen a Jesús están extraviados. Y si Jesús dijo, yo soy la vida, quiero decir que el que no tiene a Jesús está muerto en vida. Es un muerte viviente, andante, que camina en todo, pues está muerto, no tiene vida, porque todo aquel que rechaza a Jesús rechaza la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Mateo 25:41. Y entonces les dirá a los de su izquierda, apartados de mí. Hermano, qué terrible. A los de la izquierda, dice. Santo mi Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Santo mi Dios. Gloria a Jesús. Qué terrible. Mire quién habla ahí, ¿quién es? Jesús está hablando. Amén. No piense que es el hermano Giovanni. No, Jesús está hablando ahí. Aleluya. ¿Y cómo yo puedo decir, no, eso no es muy fuerte, no, mejor no lo miro porque me da miedo? No, háblelo, no sea cobarde. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahí dice, entonces les dirá también a los de la izquierda. ¿Cuáles son los de la izquierda? Aquellos que no se someten a la palabra,
que van contraria a la palabra. Se les dice algo y hacen lo contrario. Se les dice sométanse a la palabra, no se someten a la palabra. Vive en santidad para el Señor y no quieren vivir en santidad. Haga esto para Dios, santifíquese, conságrese y no quieren vivir una vida mundana, pagana, liberal, que no quieren sujetarse a lo que la Biblia dice. Entonces el Señor dice: ya me cansé de esta gente, apártelos a la izquierda, malditos al fuego eterno, porque lo que el diablo, su tata, el padre del diablo de ustedes es, porque lo que hace el diablo, eso quieren hacer ustedes también. Dios se cansa, hermano, Dios se enoja también. Y dice: aparte de esta gente de aquí. Dios mío, ¿no ves que Jesús, cuando habla de Jesús, hermano, quieren que predique Jesús o no? Jesús predica fuerte, hermano. Oiga, a los escribas y a los fariseos les dijo: nuestro padre es Abraham, dijo. ¿Sabe por qué? Cuando Jesús echó fuera demonios, lo estaban viendo. Dijo, por Belcebú echa fuera demonios, dijo. Cometieron el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, de acreditarle un milagro al diablo, cuando es el Espíritu de Dios. Si yo por el dedo de Jehová echo fuera los demonios, dijo, ¿por qué los echan ustedes fuera? Y dice: ¿y cómo el diablo va a echar fuera al diablo? Dice: esto está en un reino dividido, no puede prevalecer. Ustedes, nosotros sabemos que tú no eres de Dios, le dijeron a Jesús. Dice: nosotros somos hijos de Abraham, dijo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes me quieren matar. Su padre es el diablo. Santo mi Dios. El diablo es su tata, le dijo, porque las obras del diablo hacen. Así dijo Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Mira, Isaías 33:14. Isaías 33:14. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Está bueno este estudio, no? Amén. Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Quien de nosotros morará con el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Hasta Isaías habla del infierno, hermano. Oiga, los pecadores. ¿Quiénes son los hipócritas? Aquellos que aparentan una cosa y hacen otra. Que le dan una cara acá y allá otra cara. Santo mi Dios, gloria a Jesús. Ustedes, pecadores, habitarán en llamas de fuego. Hermano, Salmo 9:17. ¿Y sabe quiénes más van para el infierno? Es increíble lo que la Biblia enseña, hermano. Los que están camino para allá abajo. Salmos 9:17. Los que se olvidan de Dios. Santo mi Señor, gloria a Jesús. Por eso usted nunca se olvide del Señor. Bendito Dios. Nunca se olvide de Dios. El día que lo haga, acuérdese de este versículo. Salmos 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Los que se olvidan de Dios. Aquellos que se afanan tanto a esta vida. Aquellos que se arraigan a este mundo. Aquellos que se aferran a este mundo. Aquellos que quieren vivir en este mundo. Aquellos que quieren plantarse en este mundo. Están afanados con tanto en este mundo que se olvidan que hay un Dios todopoderoso a quien darle gloria y honra. Esa gente que se olvida de Dios también van para el mismo lugar. Lo dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis
capítulo 20 y versículo 15. Y usted se dará cuenta cuando lleguen los testigos de Jehová a tocar su puerta. Menciónenles el infierno y ellos le van a decir que no, que eso es como un basurero donde la queman, que queman la basura. Y usted le enseña con la Biblia los pasajes que hoy ha aprendido para ver si es un basurero donde queman basura. No, se queman las almas. Oiga, en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 15, la Biblia dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el versículo más triste de la Biblia. Usted puede leer montones, pero este es el más triste de la Biblia. Porque dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Por eso, cuando el pecador quiere venir al Señor, cuando el pecador quiere reconciliarse, cuando el pecador dice: no aguanto más esta vida, uno ora por él, aceptan al Señor, deja que el Señor entre en su corazón, y uno le dice al Señor: Padre que estás en el cielo, inscribe en el libro de la vida a esta persona, para que el día que tú vengas se pueda ir contigo. Pero ¿qué pasaría, hermano? Que en aquel día, usted oye aquel canto que dice: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Qué pasaría aquel día? A ver, hagan una cola ahí, todos los ángeles hacen una cola. Ustedes de qué iglesia vienen, hermano. Y usted MMM, y usted yo soy Casa de, y usted Príncipe de Paz, y usted Testigo de Jehová, y usted los mormones, y usted católico. Hagan una cola ahí, que pase uno primero. ¿Cómo se llama usted? Chepe Sandoval. A ver, Chepe. No está Chepe aquí, no aparece. ¡Santo mi Dios! Chepe Sandoval, ¿cómo se escribe? Con Z. A ver, busquémoslo con Z. A ver, no hay ni con Z ni con S. No aparece su nombre en el libro de la vida. Agárrenlo, échenlo al lago de fuego. El otro, siguiente. Dios mío, qué seriedad. A ver, que pase Lupe. No hay nadie que se llame Lupe aquí. Gloria a Dios, aleluya. Para evitar. Que pase Lupe. Y que pase Lupe, ¿qué? Ay, Dios mío. Lupe Sánchez. A ver, Lupe Sánchez. No aparece Lupe. ¿Cómo no? Si yo soy evangelista. ¿O no será evangelista? Es muy lista usted. ¿Será que por eso no aparece aquí? A ver, Lupe Sánchez. No está, agárrela, al lago de fuego. Pasa al siguiente. Qué triste va a ser ese día. Que su nombre no esté en el libro de la vida. Para muchos tal vez esto no es de mucha importancia. Para mí sí. Amén. Amén, aleluya. Tal vez para algunos esto no tiene nada que ver. O tal vez me hago de los oídos sordos. No quiero oír esa palabra. Sí, pero es una realidad. Amén, yes, aleluya. Porque en aquel día dirás: oíste la palabra, te predicaron, fueron a tu casa, te hablaron en el trabajo, y todavía así no quisiste nada conmigo. ¿Quién te va a poder sacar ahora de aquí? Nadie. A ver, no, ni siquiera estás en el libro de la vida. Porque ninguno que no esté en el libro de la vida será, hermano. Ninguno que no esté en el libro será bienvenido al paraíso. No puede entrar porque no está en la lista. Yes, amén. No está. Oiga, ¿se imaginaría usted que el Señor permitiera allá en el infierno ahorita? Hay gente que se está quemando.
En el infierno hay gente que está gritando. En el infierno hay gente que está diciendo: sáquenme de aquí, ahora sí. Es como cuando usted viene en el desierto allá: Señor, si yo paso la frontera, si yo paso, Señor, desde aquí en Guatemala me pongo un ayuno, Señor, que yo lo que llego a hacer allá, voy a hacer tu voluntad. Señor, permite. Mire, hasta los mundanos, hasta los impíos le oran al Señor para que les eche la mano para que pasen para acá. Hasta ellos se encomiendan al Señor y hacen promesas. Y no digamos los cristianos: Señor, vamos a agarrar viaje, haz tu obra en nosotros, abre el camino, vuélvenos invisibles, que no nos mire la vida, que podamos entrar, Señor. Te prometemos servirte, te prometemos esto y lo otro. Y cuando vienen aquí, se olvidaron del Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos hicimos promesas? Todos, hermanos. Y aquí no hay ni uno que... Si en ese camino, hermano, uno va a rogar, ahí es cristiano. Ahí sí es cristiano. Pero una vez llega a Canaán, a la tierra prometida, llegan a la bendición, Dios mío, ahí no, yo estoy cansado, me duele aquí nada, mañana. ¿Y dónde están las promesas? Oiga, por eso la Biblia no se equivoca. Dice la Biblia que si vamos a prometer, que cumplamos, sino que no prometamos nada. Dios mío, hermano, qué seriedad la de ustedes. Segunda de Pedro, hermanos, vaya a ver, Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, otra palabra de infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Se da cuenta que ya todo aquel, dice que no perdonó a los ángeles, aquellos que pecaron contra Dios, a los ángeles caídos, sino que los condenó al infierno de una vez. Pero con el ser humano, el Dios tiene un trato diferente. Porque los únicos que ya están condenados en esta tierra es el diablo y sus ángeles. Ellos ya están condenados. Ellos ya están condenados y están vencidos. Ya, el diablo es un derrotado. Con todos los demonios que tenga la paz. Ya está vencido. Y está derrotado y condenado ya. Por eso Jesús dijo que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, vea usted. Dice la Biblia que mientras hay esperanza para el ser humano, mientras hay vida, hay esperanza. O sea, tenemos esperanza de ¿qué? De poder tomar la decisión y entregarnos al Señor y servirle a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros rechazamos a Jesús, rechazamos la palabra, rechazamos vivir una vida santa delante de Dios, corremos el riesgo de perdernos. Corremos el riesgo de perdernos. Oiga, no perdonó a los ángeles y los envió directamente al infierno, pero Dios tiene un trato con nosotros diferente. O sea, Él da tiempo. Dios en su amor y su misericordia no nos ha consumido, hermanos, porque nosotros no merecíamos estar aquí. Ninguno de nosotros, nadie merece estar sirviéndole a Dios, pero Él por su misericordia nos saca del mundo y nos trae acá para que le sirvamos. Ahora que nosotros le paguemos mal a Dios, no dice la Biblia que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y más aquellos, hermanos, que de alguna manera se han dañado, se han ido para el mundo, le han dado la espalda a Dios. Vea usted cómo ve el Señor hacer. Entonces viene Dios y dice: dejaré un lapso de tiempo hasta acá, para que en ese lapso de años, de meses, de horas, de días, asimile su vida y se arrepienta y vuelva a mí. ¿No ve cómo ha hecho con Israel?
ha dejado un lapso de tiempo y le da tiempo para que se arrepienta. Y por eso que Israel vive en guerra. No reconocen a Jesús, no ve todas las desgracias que habían pasado, no ve que Israel, cuando dijo Pilato, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quién escogieron ellos? A Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un asesino. Escogieron a un asesino. ¿Usted vio cómo Hitler destruyó más de 6 millones de judíos? Y dijo cuando mataron, pero este es justo, dijo, no importa, mátenlo, y que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, dijo. Vea cómo Hitler mató más de 6.000 millones de judíos, torturándolos. ¿A quién escogieron? A Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un asesino. Dijo, bueno, quieren que los maten. Despreciaron la vida, mataron al dador de la vida, y esa sangre cayó sobre ellos y sus descendientes. Pero Dios tiene un trato con ellos. Es el pueblo del Señor. Jesús es judío y oramos por Israel. ¿Lo entienden? Amén. Gloria a Jesús. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Bendito sea el nombre del Señor. 20:10, hermanos. 20:10 dice la palabra del Señor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Para dónde van aquellos que no quieren someterse a la palabra, al camino de la verdad? Siguen el camino del mismo diablo, del mismo mundo que los lleva al lago, allá donde va a estar ardiendo, atormentado en el lago de fuego. Para ahí va la gente que no quiere someterse a la palabra del Señor. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, aquí da una lista, aunque la lista es grande, pero solo voy a tocar algunos de esta lista, porque en Gálatas hay otros de las listas, hay más en esta lista, pero vamos a tocar algunos que hay en esta lista que van para el mismo lago de fuego. Dice la Biblia: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es una lista pequeña, porque hay una gran lista. Ahí habla de mentirosos, pero faltan los ladrones, faltan los codiciosos, faltan aquellos que hacen maldad, aquellos que siembran cizaña. Ahí falta una gran lista de los que van, dice, ¿a dónde? Al lago de fuego. Hermano, el evangelio no es juguete, y Dios no es juguete de nadie. En este camino que nosotros hemos decidido, a ver, ¿a quién le pusieron una escuadra en la cabeza para decirle: o le sirves al Señor o te vuelo los sesos? A nadie. Usted decidió servirle al Señor por voluntad propia. Usted está aquí porque usted está agradecido con Dios. Amén. Porque usted ha reconocido que Él es nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora, oiga, cuando hablamos del infierno, cuando hablamos de un lugar de tormento a donde van aquellos que no quieren nada con Dios, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros que conocemos la palabra? Hacerle entender a los amigos, hacerle entender a la persona que hay dos caminos y nosotros mismos escogemos hacia dónde
capítulo 16, para concluir. El Señor Jesús se enfoca en darnos a conocer que hay un lugar de tormento, que hay un lugar a donde la gente desobediente, aquellos que no quieren vivir una vida agradable delante de Dios, el Señor nos hace referencia en esta historia real, porque no es parábola, y si fuera parábola nos está hablando una gran realidad de un lugar de tormento. Habla del rico y habla de Lázaro. Cuando habla de estas dos personas, está hablando de alguien que es rico, está hablando que su prioridad está en el dinero. El dinero genera poder. Usted ve que la gente que tiene dinero piensa que lo puede comprar todo. Cuando ellos se enferman, dicen: tengo dinero, puedo ir con el mejor médico del mundo. El que tiene dinero dice: bueno, si yo tengo necesidad de comprarme una casa, me la compro. Tengo necesidad de estar viajando, me compro un avión y viajo. Bueno, como tengo dinero, hasta me puedo posponer para tirarme de presidente de alguna nación. El dinero maneja el poder aquí en la tierra. Puede que sí. Y es así aquí en esta tierra. Pero como el hombre que tiene dinero y tiene riqueza y su confianza está puesta en la riqueza, su confianza, todo gira alrededor del dinero. Y el dinero, el amor al dinero, la Biblia dice que es la raíz de todos los males. El poder del dinero. El que tiene el dinero, el país que tenga mayor dinero, que tenga la mejor economía, es un país de una potencia mundial muy fuerte. Pero todo está basado aquí en la tierra. Y la Biblia dice que todo lo que nosotros vemos, todo lo que los ojos ven en esta tierra, aquí se quedará. Nada nos llevaremos. Es más importante lo que Dios nos está hablando aquí, que pongamos nuestra mirada allá arriba, que pongamos nuestra mirada allá donde está Él, lo espiritual, no en lo material, porque lo material es perecedero, en cambio lo espiritual es eterno. Usted tiene que entender que hay que buscar las cosas espirituales, porque aunque ganemos todo el mundo entero, aunque construyamos casa, aunque nos empeñemos en comprar carros, hagamos un negocio, compremos lo que queramos en esta vida, nada nos vamos a llevar. Es mejor buscar el reino de Dios y su justicia en esta tierra, hermano, que perder nuestra alma por lo material. Vamos a perder el alma por algo que no vale la pena. Lo material se puede hacer, hermano. Podemos perder todo en un instante, pero que no perdamos el alma, nuestra salvación. La salvación es más importante. Ve a Lázaro, ve a Lázaro. A Lázaro, Lázaro puede estar ahí, pero está confiando en el Señor. Lázaro podía decir: oiga, ¿y tú? ¿Qué es lo que esperas ahí tirado? Tu vida es una vida miserable. No tienes ni en qué caerte muerto. No tienes ni casa, ni carro. No tienes cómo vestirte. Estás podrido en llagas. Pero tal vez podemos ver la mirada de aquel Lázaro tirado ahí, moribundo. Pero puede decir: no importa lo que esté pasando en esta tierra. No importa si no tengo nada y que esté de alguna manera adolorido en mi cuerpo, lleno de llagas. No importa si no he comido. Yo sé que el día que yo muera estaré al lado de mi Señor. Esa es la esperanza de la iglesia. Esa
Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que un día estemos allá con Él para siempre, que no importa las dificultades que pasemos, que no importa el sufrimiento que pasemos aquí en la tierra, no importa nada de eso. Es, hermano, el mejor asimilar cómo estamos delante del Señor. Digo Pablo, es necesario que a través de tribulaciones, de muchas pruebas y tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Es necesario. Oiga, murió Lázaro y dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso. Lo llevaron a un reposo. Cuando dice que alguien en Cristo muere, no se le habla que murió, sino que durmió. Ahora, el que muere sin Cristo, ese sí muere. Fue llevado a un lugar de reposo, pero el rico no. El rico murió y fue llevado a un lugar de tormento. No quiso nada con Dios, no quiso acercarse a Dios, no quiso vivir una vida decente delante de Dios, no quiso la palabra, no quiso vivir rectamente delante de Dios. ¿A dónde lo llevó? ¿De qué le sirvió toda la riqueza? ¿De qué le sirvió? ¿De qué sirve, hermano, vivir deleitosamente en este mundo? No estoy diciendo que vivamos pobremente, estoy diciendo de que no nos empeñemos en tener amor a lo material, que no nos empeñemos en que tengamos amor a las riquezas que ofrece este mundo. Si un día vamos a morir, un día vamos a entregarle cuentas al Señor. ¿Qué hizo Él? Se deleitó toda su vida. Nunca tuvo tiempo para Dios. Nunca tuvo tiempo para arreglar su vida. Nunca tuvo tiempo para entregar su vida al Señor. No, porque estaba muy ocupado en sus deleites pasajeros, carnales. ¿Qué pasó? Llegó el día que le dio un ataque al corazón y ahí mismo murió. ¿Qué pasó? Le dio tiempo a arrepentirse. Hay muchos que dicen, yo llegaré al Señor, así tal vez decía yo antes. Acuérdense que yo tuve 20 años perdido en el mundo. Y decía, no, ya cuando esté ahí a punto de morirme, alzo mi mano y me entrego al Señor. No, no. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios le va a dar esa oportunidad? ¿Quién se lo ha dicho? Si Dios conoce cuando usted ama más al mundo y no ama al Señor. Por eso, allá afuera cuando salimos a evangelizar a la persona, yo he oído eso, que dice, no, yo cuando ya me esté muriendo, ya cuando yo mire que ahí viene la calavera encima de mí, ahí yo acepto a Cristo. ¿Y quién le ha dicho a él que va a recibir esa oportunidad? Nadie. Es que nadie sabemos el día ni la hora en que hemos de morir. Mire, hermano, el rico fue llevado a un lugar de tormento. Si nosotros llegáramos, si el Señor permitiera, a ver, hermano, vayan al infierno a predicar, pero que nos saquen. ¿Estarían dispuestos ustedes? Ok, les voy a dar un boleto. Van a ir al infierno y le van a ir a predicar a esa gente. Imagínense, vamos a ir a, hermanos, el día sábado a las 9 de la mañana nos preparamos todos, preparen los tratados, preparen el equipo de sonido, vamos a tener una campaña en el infierno. Al infierno, sí, ahí vamos a ir a predicar. Ahí hay muchas almas. Vamos. ¿Estás seguro? Sí. Pero hermano, está caliente, claro, y el infierno. Pues. ¿Y vamos a ir? Sí, vamos a ir a evangelizar. Ok, preparamos todo, agarramos una van, hermano, la llenamos con todos los instrumentos. Hay campaña, 3 días de campaña en el infierno. Gran campaña evangelística en el infierno. Aleluya. Oiga, sanidad y salvación divina. Vamos. Y nos vamos, nos preparamos ese día sábado y nos vamos rumbo al infierno, para abajo. Dios mío, a predicar, hermano. Usted iría con gozo. Pero claro, el Señor nos va a sacar. Él dijo, vayan, prediquen y yo los traigo de vuelta. Si no, yo no voy. Oiga, vamos a ir a predicar al infierno. A ver, vamos a hacer la campaña del infierno. Nos vamos. Llegamos. Mire, estamos bajando sobre. ¿Y ustedes quiénes son? Somos de allá de la tierra, venimos a predicar una campaña aquí. De veras, sí, mire, yo quiero aceptar a Cristo, sácame de aquí. Mire, ni siquiera nos dan tiempo a poner la bocina, ni siquiera nos dan tiempo a poner nada. La gente quiere salir, la gente lo que quiere es a Cristo, pero ya es demasiado tarde. ¡Aleluya!
pastores metidos adentro del infierno. ¿Por qué? Porque tenían 2 mujeres, tenían amantes. Ahí hay evangelistas. Ahí hay gente que tenía ministerio, que se arrepienten por lo que hicieron en esta vida. A ver, si nos permitiera llegar a predicar, ellos no esperan el llamado, ni siquiera esperan que abra uno la Biblia. Hermano, ore por mí, yo quiero a Cristo, me entrego ahorita. Allá no anda con tanto cuento, que uno rogando a la gente para que acepte a Cristo, como que, hermano, no, si no son, Dios mío, la gente, uno rogándole, mire, acepte al Señor, mira, venga, que el Señor lo quiere salvar, no quiere. Mire, vaya a preguntarle a uno del infierno si quiere a Cristo ahorita. Ni 2 veces sale, hermano, llévenme con ustedes. Hoy sí mire, ¿cuántas promesas hay en el infierno? Hay muchas. Ahorita puede estar uno diciendo, Señor, hoy sí me saca, hoy sí te voy a servir ya de veras, hoy sí, perdóname, es que yo estaba cansado, pero hoy te prometo, hoy sí voy a hacer esto, hoy sí voy a... No, ya es demasiado tarde. ¿Y quién lo saca de ahí? Nadie. Póngase en pie, hermano. Yo lo veo triste. Usted debería estar contento porque usted no va para allá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Padre que estás en el cielo, he predicado tu palabra en esta hora, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Señor, bendice a tu pueblo, Dios amado. Prepara nuestras vidas, Señor, que cada día podamos vivir para ti, oh Dios amado. Vivir cada día, Señor, santificándonos, Señor. Vivir una vida, Señor, que te agrade a ti, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú guardando nuestras almas, Padre. Oh Dios, ten misericordia, Señor, de las almas perdidas. Ten misericordia de aquellos, Señor, que están allá en el mundo, Señor, que están caminando